Hola a todos, ¿cómo están? Todos los de segundo de Matemáticas 2, les mando un saludo. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Les mando un saludo hasta donde estén, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar ya ese tercer parcial. En este tercer parcial vamos a empezar con razones trigonométricas de ángulos agudos. Es el bloque 4, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar un bloque nuevo, parcial nuevo. Este bloque 4, si ustedes se posicionan en la página 145 de su libro, ¿sí? Vamos a empezar a ver esta lección, ¿no? Vámonos ya directamente con contenido de esta lección. Bien, en la página 146 está una serie de triángulos, rectángulos, lógicamente, aquí están, como los que tengo aquí. Tengo dos rectángulos iguales, dos triángulos rectángulos. Vamos a empezar a ver quién es la hipotenusa, acuérdense, ahora sí, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Les pongo aquí dos triángulos porque si se fijan aquí tengo un ángulo A, que es este, un ángulo B, que es este otro, y el ángulo C, que es el ángulo rectángulo, ¿sale? También acá lo mismo, tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Acuérdense que esto ya lo recordaron en secundaria, ya lo vieron en secundaria, solamente es un repaso, ¿no? Entonces, si yo quiero identificar quién es el cateto opuesto, voy a tomar primero el ángulo A, ¿no? Para eso me voy a fijar siempre en este ángulo, en este ejemplo, y en este otro ejemplo voy a tomar como referencia el ángulo B. Entonces, vámonos por pasos, ¿no? Voy a tomar como referencia el ángulo A. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto del ángulo A? El cateto opuesto sería el que está el lado opuesto a ese ángulo. Entonces, en este caso sería su cateto A, ¿no? Entonces, lo voy a poner con color. Este es el cateto opuesto. ¿Sale? Acuérdense que así se pone. CO, que quiere decir cateto opuesto. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente del ángulo A? El cateto adyacente es el lado que está adjunto, ¿no? O sea que si aquí está el ángulo, siempre va a ser el lado que está adjunto a él. Entonces, en este caso sería cateto adyacente, el lado B, ¿no? Entonces, sería cateto adyacente, acuérdense. Así se denota matemáticamente. Y por lo tanto, acuérdense que siempre quién va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser esa diagonal, ¿no? El lado más extenso. En este caso, pues el lado C, ¿correcto? Entonces, esta es la hipotenusa. Ahí la ponemos, ¿sale? Entonces, así se identifican las tres partes, ¿no? En referencia a un solo ángulo, ¿sí? Entonces, estos son los cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa respecto al ángulo A. Eso es lo que les dice el libro en la página 146, ¿sí? Ahora, vámonos con este otro. Vamos a tomar ahora como referencia el ángulo B, ¿correcto? ¿Quién sería el cateto opuesto al ángulo B? Pues el cateto opuesto ahora es este lado, ¿no? Entonces ahora cambia, ya cambió, ya el lado B es el cateto opuesto ahora, ¿sí? Porque estoy tomando como referencia el ángulo B, entonces es el cateto opuesto. ¿Y quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente ahora es el lado que está junto al ángulo B, que es en este caso es este, ¿no? Cateto adyacente. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa sigue siendo siempre el lado C, ¿no? Porque es el lado más extenso, acuérdense, ¿sí? O es esa diagonal que se está formando en ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si se fijan, ahora sí estamos identificando las tres partes dependiendo del ángulo que tenga yo como referencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, creo que a lo mejor hasta aquí no hay ninguna duda, solamente es qué estoy teniendo yo como referencia, si el ángulo A o el ángulo B, y en base a eso, pues estoy determinando tanto cateto opuesto como cateto adyacente, y la hipotenusa pues es la misma, ¿no? ¿Por qué no se hace respecto al ángulo C? Porque el ángulo C es ángulo recto, ¿no? Y acuérdense que estoy tocando el tema de ángulos agudos, entonces tanto A como B son ángulos agudos, por eso nunca se va a hacer la referencia de estos catetos en base al ángulo C. Nunca se hace así, ¿correcto? Porque si ya es un ángulo recto. Bien, entonces bueno, repasando también, ya viendo eso, repasando las funciones trigonométricas, acuérdense que bueno, existen seis, ¿no? Tres principales, así les llamo básicas, y tres que se derivan de esas básicas, ¿correcto? Entonces, vamos a repasar prácticamente eso. Acuérdense que existe
función seno del ángulo. Ya depende si es un ángulo A, B, C, alfa, beta, gamma, o como lo quieran llamar. Coseno y tangente. ¿Sale? Entonces, con que se aprendan estas tres, ya las otras tres vienen de derivadas de ellas, ¿no? De estas tres básicas. Así le llamo yo. Entonces, seno, la función seno que nos dice en la página 147 de su libro, si se fijan, para que lo repasen, dice, el seno es igual a cateto opuesto, así lo voy a poner escrito, sobre la hipotenusa. ¿Sale? Enseguida. Coseno, ¿a qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre también hipotenusa. Ahí está, ¿vale? Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. Entonces, si lo queremos poner abreviado, esto sería igual a, pues cateto opuesto, lo voy a poner con otro colorcito, así, cateto opuesto sobre hipotenusa. Así una H, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es que igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sale? Entonces así sería. ¿Correcto? Entonces, esas son las tres primeras, las básicas. De enseguida se desprenden las otras tres. Lo que siempre le recomiendo a los alumnos es que son contrarias, no seno con quien es contrario o con quien es inverso, coseno con quien es inverso y tangente con quien es inverso. Voy a empezar por seno. Seno es inverso a cosecante, la función cosecante. ¿Por qué? Fíjense por qué les digo esto. Ahorita vamos a ver. La función coseno es inverso a la función secante. Y la función tangente es inverso a la función cotangente. ¿Sí? ¿Por qué les digo que son inversos? Fíjense bien lo que les digo. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante va a ser lo mismo, pero al revés, o sea, de manera invertida. Va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, si se saben la función seno, en automático cosecante también la tiene, ¿no? Porque es lo contrario, es lo inverso, por así decirlo. Bien, coseno, si es esto, pues secante va a ser lo mismo, pero al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sale? Ahí está. Y por último, jóvenes, pues viene cotangente, es lo inverso a tangente, entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente pues es lo inverso, lo pongo ahora ya de manera abreviada, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces se fijan, esto es lo inverso a esto es lo inverso a esto, y esto es lo inverso a esto. Entonces es lo que quiero que comprendan, jóvenes, ¿sale? Esa es la parte interesante de estas funciones trigonométricas, ¿no? Ya aprendiéndose estas igualdades, pues ya prácticamente tienen todo identificado, ¿correcto? Entonces, bueno, en la página 147, ahí abajito, tenemos un triángulo, ¿no? Otra vez el triángulo, déjenme nada más copiar esto rápido. Tenemos un triángulo